Sabe que a veces dentro de la iglesia decimos tener el amor de Cristo, pero nuestras acciones reflejan que no está el amor de Cristo. Amén. En cosas tan simples como también en cosas complejas dentro de la iglesia. Y me alegraba porque yo a la hermana y a su esposo los conozco desde que llegaron. Y sé las dificultades que han tenido, los problemas, las veces que han querido irse de la presencia del Señor, pero Dios lo ha retenido. Y hoy día vemos que Dios, por la razón y el motivo que los tiene, porque esa palabra que Dios le ha dado a ella, no todos pueden tenerla en su corazón. Y es bueno porque ella decía, Dios me habló esto. Y sabe la importancia que es poder escuchar la voz de Dios. Porque cuando tú sientes que Dios habla a tu vida, tu corazón cambia. Amén. Porque el conocimiento, los libros no cambian la vida de las personas. Es la palabra de Dios. Es cuando escuchamos la voz audible de Dios. Es esa la que nos convence de pecado y nos hace comprender de que le necesitamos. Y lo hermoso de esto es que decía la palabra de que el amor de Dios es tan grande, profundo, ancho, es inmenso, nadie lo puede comprender, pero podemos tenerlo en nuestras vidas. Amén. Y gracias a Dios que el amor de Él ha podido ser derramado para nosotros. Porque no fue derramado para los animales, no fue derramado para esta creación, fue derramado para sus hijos. Amén. Aquellos que eran vil, menospreciados, desechados. Aleluya. Y mire el regalo que Dios nos tiene. Yo doy gracias al Señor y cuando estábamos ahí adorando le daba gloria al Señor. Decía, Señor, pensar que nosotros todos éramos como los perros. Vivíamos sin saber a dónde ir, qué hacer, pateados por este mundo. Y tú nos tomaste, cambiaste, nos lavaste. A algunos le diste familia, a otros los sanaste de enfermedades, a otros los estás transformando en este tiempo. Amén. Yo doy gracias al Señor porque tenemos un Dios vivo, un Dios poderoso. Doy gracias por haber conocido esta iglesia. Amén. Porque sabe que el mundo nos ofrece un montón de religión, pero Dios no permitió que cayéramos en las manos de la religión, sino que cayéramos en las manos de un Dios vivo. Y como Dios vivo también tiene corrección para sus hijos, porque Dios nos ama. Amén. ¿Cuántos saben que Dios le ama? ¿Y cuántos saben que el amor de Dios se representa de muchas maneras en nuestras vidas? Amén. Porque cuando nosotros amamos a nuestro hijo, no solamente le hacemos cariño, no solamente le sobamos la espalda, sino que también hay que corregirlo. También hay que sacarlo del mal, a veces con dolor, pero lo sacamos para bien. Para que en un futuro no muy lejano no se desvíe, no se pierda y sea lo que los padres anhelan que sus hijos sean. En este caso nuestro Señor decía que nos constituyó a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. Y para hacer eso Dios nos va a enderezar. Dios nos va a llamar y nos va a ordenar nuestra visión, nuestro camino en el reino de Dios. Amén. Aleluya. Damos gracias al Señor por tener un Dios vivo. De verdad que hay que aprender a darle gracias al Señor. De verdad que hay que mirar a Dios. Hay que mirarlo y decirle gracias, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por poder ser ministrado por tu Espíritu Santo. Sabes que hay muchos lugares donde el Espíritu Santo de Dios no se mueve. Yo he conocido gente allá en Argentina que me dice, yo soy cristiano. Y se jactan de ir a iglesias grandes. Iglesias de miles. Pero sus vidas no reflejan la palabra de Cristo. Sus acciones no reflejan la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Y nosotros tenemos el privilegio de parte del Señor de poder ser ministrados con su Espíritu. Aleluya, eso hay que valorarlo. Y el que aún no lo aprendió a valorar, hay que aprender a escucharlo, a verlo, a vivirlo, a experimentarlo. Amén. Aleluya. Vamos a compartir la palabra en el capítulo 21 del libro de Mateo, versículo 12. Aleluya. Si gusta, cuando vaya encontrando, puede ir poniéndose de pie en reverencia a nuestro Señor, no porque uno lo diga, sino que en reverencia a aquel que nos dio la vida. Amén. Como decimos ayer también, cada vez que pasa una autoridad o pase cualquier persona o un héroe de la patria, todos se ponen de pie para saludarle, ¿cierto?
¿cuánto más nosotros nos pondremos de pie para aquel que nos dio la vida? Amén. Para aquel que rescató de la oscuridad y nos dio la luz admirable. Aleluya. ¿Tienen la escritura? Mateo 21, versículo 12. Aleluya. Leamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio de la iglesia. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Amén. Esto es importante. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo, Hosana al Hijo de David. Amén. Aleluya. Y dice después con exclamación, y se indignaron. Amén. Toma asiento, mi querido hermano. Y se indignaron. Aleluya. La palabra del Señor, me gustaría para aclarar un punto en específico. Pero a veces esta escritura se malinterpreta dentro de las congregaciones. Porque habla de que convirtieron el templo de Dios en un lugar de venta, de mercancía, ¿cierto? Pero quiero hacer algo bien breve nomás. Pero en esos tiempos, el Roma imperaba sobre el templo de Dios. Ellos tenían el control del templo. Ellos vendían la ofrenda a los judíos. Los judíos ya no traían de su cosecha, de su rebaño, la ofrenda que Dios le había dado como era en el principio. Porque en el principio cada familia, cada tribu y cada sacerdote le entregaba una ofrenda al Señor. Pero luego cuando vino el Imperio Romano, ellos tomaron dominio y control porque vieron de que ahí ellos podrían tomar dominio de ellos y ganar lucro. Amén. A veces se malinterpreta porque creen que por vender algo dentro de la iglesia, eso a Dios no le agrada. Porque nosotros tenemos que comprender que las cosas que hacemos dentro de la iglesia son para la edificación de la iglesia. No son para abusar ni para tomar dominio de eso. Amén. Porque a veces esta palabra que es tan gloriosa la naturalizamos. La ponemos humanamente cuando no tiene un contexto humano, sino que tiene un contexto espiritual para nuestras vidas. Aleluya. Y eso quería agregar un poco para que lo veamos espiritualmente y no naturalmente. Amén. Porque yo he conocido gente que ha dicho, ven, la palabra dice que no hay que vender dentro de la casa de Dios. Sí, pero es que ahí le está hablando a los ladrones. Amén. Amén. Y dentro de la casa de Dios no deben haber ladrones. Amén. Aleluya. No deben haber ladrones. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer. Y dice, y entró Jesús en el templo de Dios. Aleluya. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. A los que vendían y los que compraban. Aleluya. Y la palabra de Dios, disculpe que me saque acá. Y la palabra del Señor, cuando comienza a hablar este texto, comienza a hablar algo radical. Comienza a provocar una situación que nadie se atrevía a hacerlo, pero que todos sabían de que no era correcto. Amén. Entonces, en esa situación, Cristo dice que, en otro de los evangelios, dice que va descendiendo después de predicar en otro lado y se acerca al templo. Aleluya. Y dice que Él entró y sacó a toda la gente que estaba adentro. Amén. Sacó a los vendedores, a los campistas, a los vendedores de palomas, a todos aquellos que se habían introducido dentro de la casa de Dios para hacer algo que no correspondía en el principio. Porque en el principio la casa de Dios era para adorar al Señor. En el principio la creación de Dios, todo adoraba al Señor. Amén. Pero el hombre quiso ser como siempre superior a Dios, tomar lo que es santo, lo que es digno e ensuciarlo con sus manos. Amén. Entonces llegaba un punto en donde el Imperio Romano ya tomaba dominio del pueblo santo de Dios. Aleluya.
tomaba ya dominio no tan solo de las vidas, sino que de los principios que Dios le había dado a cada uno. Amén. ¿Sabe que este mundo está tomando dominio de la iglesia? Le está quitando el principio de la oración, el principio del ayuno, el principio del sentir el dolor por el prójimo. Amén. Le está queriendo el sistema entrar en medio de la iglesia y controlarlo conforme a ellos les place. Y vemos cómo en este tiempo en varias naciones, y en estas dos que hoy tenemos cercanas, ¿cierto? Que Chile y Argentina están legalizando leyes para atar a la iglesia. Para que la iglesia no tenga la libertad de poder adorar a Dios, de poder decir lo que es bueno, lo que es malo. Entonces le están colocando ataduras de tal manera de que simplemente ellos cumplan un rito, una rutina, creyendo que está Dios ahí, pero en realidad no está. Amén. Amén. Y hoy la iglesia la quieren hacer de esa manera. Amén. Quieren ponerle ya no un imperio romano, sino que un imperio de este sistema satánico. Amén. Hoy día no está el César, hoy día no está un hombre, sino que hay un sistema que quiere decirnos que la iglesia se debe comportar de esta manera. Tantas personas pueden entrar, tales palabras puedes predicar. Va a llegar el punto en donde no podremos leer que el libro de Romanos, el libro que atentan en contra de la perversión, de la inmoralidad, ¿cierto? Y quieren apartar a la iglesia de lo que es sano y de lo que es limpio. Amén. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo, como comprende Él que el reino de Dios no es lo que ellos estaban manifestando ahí, que el adorar a Dios no era esa forma, que entrar a la casa de Dios no era de esa forma, de esa manera, porque había muchos que no podían. Los enfermos, los paralíticos no podían entrar al templo de Dios. Los pobres no podían acceder, porque no tenían dinero para comprar aquellas cosas. Amén. Pero la palabra de Dios dice que cuando Jesucristo entró, hay otro texto que el libro de Juan, si no recuerdo mal, dice que entró como con una especie de vara. Y sacó y comenzó a sacar a la gente. Y dice que comenzó a volcar las mesas, a volcar las sillas, a sacar todas las cosas. Y el Espíritu de Dios a nosotros nos está ministrando que es necesario que cuando Cristo comience a entrar a nuestras vidas, Él vuelque todo lo que nos sirve dentro de la casa de Dios. Vuelque todo lo que a nosotros nos impide ofrendar delante de Dios. ¿Pero qué vamos a ofrendar? ¿El dinero? Si nuestro Dios dice que tiene todas las riquezas. Aleluya, amén. Lo que Dios quiere es que nosotros ofrendemos nuestras vidas, amén, nuestros corazones, amén, estén delante de su altar. Porque la ofrenda es presentada delante de Dios y es consumida delante de Dios. Y es eso lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Que nosotros, nuestra vida pueda ser consumida delante de Él. Señor. Amén. Amén. Aleluya. Entonces cuando Cristo entra, no entra primeramente callado. No entra con temor, sino que entra con seguridad. Entra con el Espíritu de Dios prácticamente a sacar todo con un dominio propio. A sacar todo porque Él sabía que la Escritura dice: esta será casa de oración. Amén. Amén. Va a ser casa de oración. ¿Qué hacen entonces esto? Y dice que ahí lo sacó y lo reprendió y lo sacó fuera. Pero dice que estaban los fariseos, los escribas, estaban todos los mercaderes, estaban los jóvenes, estaban todos los que compraban, los que vendían, mirando esa situación. Amén. Y dice que cuando ellos estaban mirando esa situación, Cristo comenzó a hablar este evangelio de poder. Amén. Cristo empezó a predicar este reino que se acercó a esta tierra. Amén. Para que ahora entren los que tienen que entrar a la casa de Dios. Y más abajo dice: y entraron los paralíticos, los ciegos, los cojos, y comenzaron a ser sanados por fin. Por fin pudieron comenzar a ser sanados. Aleluya. Por fin pudieron comenzar a ser ellos librados de las ataduras que tenían. Porque es necesario, mis hermanos, de que el reino de Dios entre a nuestras vidas con violencia, nos arrebate lo que es de Dios y saque lo que es del mundo, de esta vida, de este templo. Amén. Aleluya. Porque fíjese que el Señor, cuando Él comenzó a sacar lo que no servía, todos comenzaron a maravillarse. Aleluya. Amén. Pero maravillarse ¿de qué? De que tenía un nuevo pantalón, de que tenía una nueva Biblia, de que tenía una nueva forma de levantar las manos. Porque a veces dentro de la iglesia hay gente que dice: no, si mi corazón está limpio y está sanado, ya está restaurado. Pero dentro de la misma iglesia a veces hay gente que no está sanada.
que Cristo no ha permitido que dé vuelta todas las cosas del Señor. Amén. Y ya un día nos predicaba, ¿cierto?, nuestra pastora Jessica, de la dracma perdida dentro de la iglesia, dentro de la casa. Amén. Y que fue hallada y que hubo un gozo tremendo. Bueno, cuando Cristo vino, entró al templo y sacó todas las cosas, comenzó a entrar la sanidad, la restauración en las personas que no podían entrar. Amén. Amén. Porque los enfermos no eran dignos de entrar al templo de Dios. Amén. Los paralíticos, los pobres no eran dignos como usted y como yo. Porque había un sistema que le impedía ingresar. Había un imperio de ese mundo que impedía que ellos entraran a la casa de Dios. Y usted sabe que tiene que venir un imperio más fuerte para sacar al otro. Sí, amén. Tiene que venir uno más fuerte para sacar al que está gobernando. Aleluya. Y es ahí donde Cristo entró en nuestras vidas. Amén. Un poder absoluto. Amén. Un poder que dice que fue dado de parte del Padre para tomar la vida, la muerte y ahora todos por medio de Él podamos acceder a la salvación. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Poder, aleluya. Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Aleluya. Para salvación. Amén, amén. 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 Entonces Cristo nos avergonzaba de decir: el reino de los cielos ha acercado. Gloria a Dios, amén. Fue tal el atrevimiento que Él fue en contra de un imperio humano, de algo establecido, de los que azotaban, porque todos los judíos tenían temor de Roma. Sí, Señor. Todos tenían temor, todos estaban sometidos. Amén. Hoy día, en este tiempo, todos están sometidos a estas leyes perversas y tienen temor de levantar la voz. Pero usted ha visto y ha vivido que la iglesia cristiana Betel, no es por jactarnos, pero hemos confrontado esas cosas. Amén. Y hemos pagado precio, los pastores han pagado precio, ¿cierto? Han sufrido un montón de se puede decir, de amenazas, pero eso no lo ha hecho retroceder. Amén. Porque sabemos que es necesario que como Cristo entró a las vidas, como Cristo entró al templo para traer salvación a otro, la iglesia de la misma manera tiene que estar. Amén. Entrando en medio de las tinieblas, en medio de aquellos que creen tener un poder, aquellos que creen tener el control sobre la vida de las personas, pero es Cristo el que tiene la mayor autoridad, es Cristo el que tiene la sabiduría, es Cristo el que tiene el carácter, es Cristo el que tiene el dominio propio para poder entrar y decirles: salgan de aquí, guarida de ladrones. Amén. Amén. Aleluya. Y luego de eso, de que salió lo sucio, luego que salió lo que contaminaba, lo que impedía que la gloria de Dios fuera manifestada, comenzó Cristo a hablar este evangelio. Amén. Y comenzó la sanidad sobre los que no podían ser sanos. Aleluya. Y comenzó a traer restauración sobre aquellos que estaban heridos. Y comenzó, ponga su propia vida ahí. Sí, Señor. Amén. Libertad. Aleluya, ponga su propia vida ahí. Quizás el Señor a usted le está botando todas las cosas y usted la sigue parando y colocándola en el mismo lugar porque se ha acomodado a vivir de esa manera. Amén. Se ha acomodado a vivir con tristeza, con amargura, con dolor. Amén, amén. No, es que mi hijo siempre va a ser así. No, es que mi nieto siempre va a ser así. Nos acostumbramos a eso y no dejamos que Cristo entre con violencia en nuestras vidas. Aleluya. Amén. 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 Porque este reino lo arrebatamos los valientes. Amén. Amén. Aleluya. Lo arrebatamos los violentos. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Y sabe que la violencia que Cristo hizo trastornó todas las cosas. Amén. Porque por causa de eso, sepa usted que ahora el Imperio Romano quería su cabeza. El día en que nosotros comenzamos a permitir que la gloria de Dios entre en nuestras vidas, las tinieblas van a querer nuestras cabezas. Pero ¿sabe cuál fue el final de Cristo? Fue sentarse a la diestra del Padre. Aleluya. Tomar la victoria para todos nosotros. Amén. Y ahora dice: ahora yo voy, Sí, edifico Señor. casa para todos ustedes. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Y eso a veces uno no lo valora. Amén. Y a veces creemos humanamente que Cristo está sentado en la silla haciendo nada. Y el Señor dice que va a construir morada para todos nosotros. Aleluya. ¿Cuántos creen que hay morada para cada uno de nosotros? Hay pocos. ¿Cuántos creen de verdad? Porque el reino de los cielos se mueve por fe. Amén. Sí, Señor. Se mueve por fe, por creer en lo que no vemos. Amén. Amén. La fe es tan importante para nuestras vidas. Porque Cristo tuvo fe para hacer eso. Cristo creía que Él tenía que limpiar, sacar todo. Amén. Amén. Para dejarnos ese ejemplo a nosotros también. De que cuando Él entra en nuestras vidas,
Él es poderoso para sacar todo lo que impide que nosotros podamos ver la gloria de Dios. Amén. Aleluya. La pregunta es, ¿qué nos está impidiendo? ¿Serán los cambistas? ¿Serán los vendedores? ¿Qué será lo que está dentro del templo de Dios que nos impide a nosotros ser libres? Amén. Amén. Y ese es un tema personal de cada uno de nosotros. Porque lo que le impide a usted no es lo mismo que le impide a él, no es lo mismo que le impide a ella, sino que cada uno de nosotros sabemos lo que nos impide crecer en el reino de Dios. Lo que impide que nosotros veamos la maravilla del Señor. Se sabe que cada vez que uno lee la Escritura, dice que y los fariseos, y los escribas, y los hombres, y las mujeres se maravillaban. Sí, aleluya. Porque Cristo trajo una maravilla para nuestras vidas. Amén. Nos trajo la vida. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Nos trajo la vida, iglesia. Amén. Yo no vivía en el mundo. Yo no conocía la vida en el mundo. Amén. ¿Sabe que el de andar con zapatos de marca, con ropa de marca, con auto, con casa, esa no es la vida? Amén. Esa no es la vida. La vida es Cristo. Amén. Y en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Amén. ¿Me entiendes? Entonces cuando Jesús entró, tenía que confrontar todas las cosas. Aleluya. Tenía que sacar todo. Amén. Pero ¿sabe? Nos encontramos que a veces no permitimos que el Señor saque todo. Cristo sacó todo de una. Amén. Y a veces nosotros no le permitimos que Él saque todas las cosas. Queremos seguir ahí con esa forma de vivir natural. Queremos seguir viviendo de la misma forma que vivían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancianos. Queremos vivir como toda nuestra familia, pero ahora diciendo que tenemos a Cristo en nuestra vida. ¿Me entiendes? Amén. Y la Escritura a nosotros nos enseña o eres frío o eres caliente. Amén. Pero de dos vertientes no pueden salir dos aguas. Amén. ¿Sabe la cantidad de gente que está delante de la alabanza? Que tiene doble vida, Sí, amén. que tiene doble mente y dobles lenguas para peor. Amén. Que por un lado le ayudan a alguien y por el otro lado dañan a otro. Yo he visto un montón de eso allá. Gente que se dice ser siervo de Dios, pero que su corazón no quieren hacer la voluntad de Dios. Prefieren hacer sus propios deleites, como leía mi hermana. Amén. Esos deleites de la carne, esos placeres de la carne. Amén. Porque para los que están en la carne, eso es un placer. Sí, amén. Amén. Dígame usted si no es para alguien que le gusta comer harto. Ir al Manhattan no es un placer. Aleluya. Amén. Pero también está el fornicario, Aleluya. Amén. que también les es un placer ser fornicario. Claro. Amén. También está el adúltero. Amén. Y así hay un montón que podríamos nombrar. Amén. Aleluya. Pero como Dios es bueno, Aleluya. Él entra y no nos avergüenza, sino que dice, sí, sácalo todo. Aleluya. Gloria a Sácalo todo. Dios. Y deja ahora que entre la sanidad en tu vida. Deja que entre la liberación. Antes cojeabas por el pecado, bueno, ahora párate bien. Antes no veías por causa del pecado, ahora ve la vista sobre ti. Amén. Ese es Cristo. Amén. No es la religión. Amén. No es el conocimiento. Aleluya. Amén. Amén. Sabe que el conocimiento está entrando a las iglesias, pero el conocimiento humano, el conocimiento religioso, Sí, Señor. está impidiendo de que los que tienen que crecer como árboles para dar sombra, Amén. Amén. están siendo árboles sin hoja. Amén. 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 Siguen siendo árboles, pero sin hoja. Amén. Aleluya. ¿Usted ha visto que el árbol en invierno es feo? Sí. Y en verano, en primavera es precioso porque tiene frutos, se ve bonito, da linda sombra. Amén. Hoy día estuvimos en la Laguna Grande, nos llevaron a pasear y ahí estábamos bajo unos árboles bien hermosos, fresquitos, lindos. Amén. Pero el árbol seco no tiene nada para dar. Tiene apariencia de ser imponente, grande, pero no tiene nada para dar. Amén. 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 Entonces necesitamos permitirle al Señor que entre con violencia en nuestra vida. Amén. 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 ¿Cuántos quieren permitir que el Señor entre? Pero de verdad sí. Amén. Hay que hacerlo de verdad, hay que hacerlo por fe. Señor, amén. Porque el Señor ya en este tiempo, aunque la venida de Él está pronta,
Va a llegar un punto donde estas palabras no se van a seguir hablando. Amén. Aleluya. Va a llegar un punto en donde la gracia, el perdón, la salvación se va a agotar. Amén. Se va a acabar. Amén. Y la iglesia ya no va a estar. Aleluya. Amén. 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 Usted y yo ya no vamos a estar. Amén. Aleluya, no, porque nos vamos con el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Pero aquellos que se queden, lo único que tendrán son lindos recuerdos. Si yo escuché esto, sí, yo sabía. Amén. Pero eso no le va a salvar. Eso no, a usted no le garantiza nada. Amén. Porque ya va a ser arrebatada la gracia, el perdón, la restauración. Y ahora que Cristo quiere entrar con violencia, yo creo que lo mejor que podemos hacer es decirle, entra, Señor. Aleluya. Entra, saca todo. Ya, sácalo, sácalo. Saca lo que impide que yo crezca. Saca lo que me hace ver miopemente. Saca el velo que me impide ver que hay gente que necesita que yo me levante. Sácame el velo que me impide ver que hay gente que está detrás de mí clamando. Hay cojo, hay ciego. Porque ojo, Jesús no andaba solo. Aleluya. Amén. Jesucristo estaba a los discípulos mirando. Amén. Amén. Estaba a los discípulos mirando cuando Él sacó todo. Y sabe lo que después Cristo, después que sana, restaura a todas las personas que estaban ahí mirando, les dice algo más aberrante humanamente para ellos. Dice, yo voy a derribar este templo Aleluya. y lo voy a construir en 3 días. Aleluya. Y eso estalló. Aleluya. Ahí se creó la Primera Guerra Mundial, podríamos decir, espiritualmente. Porque echó abajo un imperio romano, con esa actitud, desafió al gran imperio de Roma, y con la otra actitud de destruir el templo de los judíos y construirlo en 3 días, derribó otro imperio más. Amén. Y él tomó dominio y autoridad sobre todos esos imperios. Amén. Y la Escritura dice que cuando él descendió, tomó cautiva todas las cosas, la cautividad con él, la vida y la muerte ahora están en sus manos. O usted muera o viva, si tiene a Cristo en su corazón, usted va a ser salvo. Amén. Si tiene a Cristo en su corazón. Amén. Si hay un arrepentimiento y un convertimiento. Amén. Aleluya. Porque el reino de los cielos no se juega. El reino de los cielos es de arrepentimiento y de convertimiento. Usted puede llevar 50 años, pero debe seguir arrepintiéndose y convirtiéndose cada día. Como yo y como todos nosotros. Amén. 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 Y ahí es donde nosotros nos encontramos con la gran barrera como cristianos. Porque a veces creemos que no tenemos ese problema. No, si yo dejé que Cristo entrara en mi vida ya. Si ya yo tengo que pasar un proceso. Amén. Y el enemigo nos engaña y nos miente con esas palabras. Sí, amén. Porque a la verdad, y esto es algo que Dios nos ministraba en las calles en Argentina. Pedro estaba con Cristo. Vio maravillas, vio sanidades, vio milagros, pero le negó. Usted puede estar en la iglesia, puede tocar, puede cantar, puede predicar, pero puede negarle también. Claro. Amén. Y Dios, que es grande en misericordia, aleluya, dice que Pedro le negó. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y sabe lo que después hizo, no? Dice que no tan solo le negó, sino que también le maldijo. Sí. Amén. Y eso cuando yo lo leí, yo quedé plop. ¿Cómo habiendo conocido la gracia de Dios, Amén. habiendo conocido el perdón de pecado, habiendo sido sanado a la familia, habiendo sido sanado, restaurado, a veces le negamos y maldecimos el nombre de Dios? Amén. Amén. Y ahí es donde la gracia del Señor dice que, gracias a Cristo que le había profetizado, le había dicho que iba a pasar eso, amén, dice que Él volvió al mundo, volvió a hacer lo que hacía antes, y cuando Cristo se le aparece, el Cristo revelado, Gloria a Dios. amén, el Cristo resucitado, el Cristo de poder, Sí, señora. que ese es el que se nos quiere revelar a nuestras Amén, vidas, amén. amén, dice que Él miró y recordó las promesas que habían sobre su vida. Amén. Recordó que el Señor lo había llamado para salvación. Recordó que el Señor un día le dijo, tú eres para perdón de pecado. Amén. Tú eres para vida eterna. ¿Cuántos aquí han recordado la promesa de Dios que le ha dado? Amén. ¿Cuántos aquí han recordado después de pasar un valle terrible, después de haber pasado procesos horribles, que uno dice a veces, no se lo deseo a nadie? Amén. Vuelven a la casa de Dios. Y Dios le dice, yo te tengo para esto, para esto, para esto. Pero ahora
decídete a sacar todo lo que no te sirve. Amén. Y caminemos. Y ahí se levanta el apóstol Pedro. Amén. Y recuerda la promesa del Señor. Le dice, búscame. Sube al monte y búscame con los demás. Y dice que el apóstol Pedro, aquel que le había negado, ahora da su primer discurso, lleno de la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Y una vez después de hablar de los números, y dice, y le predicó a 4.000, a 3.000, a 5.000. Pero no nos quedemos en los números. Quedémonos en que el trato de Dios, el recordar la promesa del Señor, el permitir de que fuera nuevamente limpiado, levantado, volver a mirar a la presencia del Dios resucitado, Jesucristo. Amén. Vino la llenura del Espíritu de Dios. Y el que se levantó ahora no fue igual. Amén. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, ya no nos levantamos igual. Ya no somos como éramos antes. Aleluya. Ya nuestra forma de ser no puede ser la misma. Aleluya. Sino que debe ser como Cristo quiere que seamos. ¿Cuánto sabe lo que Cristo tiene para su vida? Porque debemos tener esa claridad. ¿Qué nos ha dicho el Señor con cada uno de nosotros? Amén. ¿Qué nos ha dicho la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestras vidas? ¿Para qué Dios nos ha convocado y nos ha llamado? Yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos ha hablado de la visión del reino de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Lo quiero invitar a que se pueda poner de pie, iglesia. A veces sabes que las palabras largas, aunque no es de tiempo esto, sino que es de tener el corazón abierto, de querer que nuestras vidas cambien. Porque ese es el problema de nosotros. De que no queremos permitir de que Dios cambie nuestras vidas. Y en eso choca Dios. En eso choca. En nuestras estructuras, en nuestras barreras, que impide que le podamos servir. Amén. Y a veces Dios tiene que llevarnos a desiertos muy fuertes para que entendamos de que Él nos ama y que nos quiere para hacer una gloria, una voluntad preciosa. Aleluya. Quiero invitar a mi hermano de la alabanza. Amén, Aleluya. Señor.